capítulo primero. Vamos empezando del verso 21, Mateo 1, 21 al 23, y luego saltamos al versículo 25. Mateo 1, 21 al 23. Dará a luz un hijo, yo voy a leerlo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y luego del verso 25, la segunda parte, a quien le puso por nombre Jesús. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendición de permitirnos estar reunidos hoy. Gracias, Señor, por tu palabra también. Te suplicamos que tengas piedad de nosotros, Señor. Te suplicamos que tengas piedad de nuestros hermanos enfermos, de nuestro hermano pastor que está en esta dificultad en su salud también. Te suplicamos igualmente porque aquellos hermanos o hermanas que vienen con algún pesar, con algún problema, con alguna necesidad en especial, que tú respondas, Señor, que tú resuelvas esa situación. Señor, tú eres nuestro castillo fuerte, tú eres nuestra fortaleza, y a ti es al que podemos recurrir, Señor. Danos pues esa respuesta que esperamos, y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen su lugar y vamos a comenzar meditando la palabra del Señor. Ustedes saben que cuando dicen Jesucristo, están orando. Cuando dicen Jesús, quiere decir salva Yahvé. Están orando en hebreo incluso. Ya están hablando lenguas ahí. Y Cristo quiere decir ungido, Mesías. Entonces Jesucristo es salva Yahvé, ungido. Y yo le puse salva Yahvé Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y a mí me preocupa mucho la identidad de los cristianos evangélicos. Y por eso estoy hablando seguido en ese tema. Porque la identidad nos da fortaleza. La identidad social nos permite reconocernos. Nos permite tener el mismo idioma, nos permite tener la misma costumbre. Podemos entender las cosas que hacemos, interpretarnos. Tanto como una sociedad, como personas también. Es el asunto del lenguaje, es el asunto de decisiones que tomamos de tipo moral o de tipo de ética. Y los cristianos evangélicos necesitamos tener esa identidad muy clara. Para empezar, los cristianos evangélicos somos pueblo de Dios, pero ahí la pregunta que yo vengo a traer es: ¿y cómo me doy cuenta que soy pueblo de Dios? La pregunta más básica, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo es que yo sé que soy pueblo de Dios? Si alguna vez he escuchado que Dios me dice ven, eso ya me hace pueblo de Dios. Si Él me ha dicho ven y yo he escuchado esa voz, y cuando Él me dice ven, yo vengo arrepentido. Cuando Él me dice ven, yo estoy como Isaías, ¿recuerdan? Señor, si soy un hombre pecador, ¿cómo es que tú me estás llamando? Estoy aquí delante del trono, del trono tuyo, delante de tu presencia. Y si he venido con arrepentimiento y si he reconocido que soy un pecador, eso indica que soy su pueblo. Eso indica que soy un cristiano evangélico. Ser cristiano evangélico no es o no surge solo cuando estamos aquí en la iglesia alabando, o cuando estamos escuchando el sermón. Eso no nos da la identidad nada más. Somos cristianos
evangélicos a la hora que ofrendamos también. A la hora que no solo ofrendamos dinero, sino ofrendamos tiempo. A la hora que se nos pide hacer un ministerio, a la hora que se nos pide ayudar acá, responder en esta situación, visitar a alguien. Entonces, también ahí somos evangélicos. Y cuando damos todo esto, porque sabemos que hay un esfuerzo que estamos haciendo para el engrandecimiento del reino, en esa particular situación en la que nos ha tocado estar o vivir, que no siempre es la más ideal, pero ahí el Señor nos quiere que estemos dando tiempo, dinero, nuestro esfuerzo para que el reino de los cielos sea levantado, sea engrandecido. Somos evangélicos fuera de esta reunión congregacional y cuando hay que presentarse como personas que estamos disfrutando de la salvación. No nos asemejamos a alguno que otro mexicano que también pasa por allá a la hora que nosotros nos salimos de aquí de alabar al Señor. Sí, también somos identidad mexicana, pero somos evangélicos porque disfrutamos la salvación. Es bien importante eso de disfrutar la salvación. Recuerda que la palabra de Dios en algún momento dice que es como miel y que uno puede probar una palabra que es más dulce que la miel incluso. Y uno puede saborear, leer la palabra de Dios. Uno también puede disfrutar la salvación. Yo puedo sentirme en esa libertad, en esa plenitud, en esa llenura. Puedo disfrutar que soy comprado con gran precio, la redención. ¿Y dónde puedo disfrutar más la salvación? ¿Dónde la gente se puede dar cuenta que soy pueblo de Dios? Pues en mi propia casa. Ahí es donde más se dan cuenta que soy hijo de Dios, cuando estoy cortando la cebolla y me doy un rebanón ahí con el cuchillo y la expresión que haga y la gente sabe que soy hijo de Dios. Si puedo decir, amén Señor, sí, amén, claro, gracias Señor. O digo otra palabra. Ahí la gente se da cuenta también, en la familia o en el trabajo, con los colegas, ellos se dan cuenta si soy hijo de Dios. Si me llevo un clip que no me pertenece o no me lo llevo. Y si soy ese tipo de colaborador, como colega, honesto y leal. O en la escuela, con los compañeros o las compañeras en clase. Si me robo el examen y copio y lo vendo, o si yo aprendo bien lo que tengo que aprender y respondo como debe ser. O si doy mi clase y preparo mi clase y no nada más agarro algo de ahí de alguien que ya lo enseñó y repito lo mismo. Si soy alguien que puede aportar aún ahí con los colegas, con los compañeros. Así que como los cristianos que somos, no nos vamos a determinar por lo que la idea está en los demás. No nos vamos a determinar por esa misma ideología que hay en los demás. O en el mismo miedo que hay en los demás. O en esa depresión que haya en los demás. O en esa inseguridad que haya en los demás. Si alguien que no conoce a Dios, que Dios está con él, por supuesto que va a tener miedo de la vida. Y por supuesto que va a tener una depresión y va a estar enojado con la vida y va a estar enojado con todo lo que está pasando alrededor de su vida. Y va a estar inseguro de lo que va a ser su vida. Y entonces va a tener una ideología de negación, de que todo sale mal, ¿no? De negativismo en todo eso. Como dice Isaías 8, 11 al 13. Vamos a escuchar. El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esta gente. No teman lo que ellos teman, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. Así dice Isaías, y el Señor me gritó, me habló fuertemente. No hagas lo que ellos hacen, no andes con el mismo pensamiento que ellos traen. No tengas miedo a lo que ellos tienen miedo. No te deprimas con lo que ellos se deprimen.
Dios está con nosotros. Dios está en toda la vida. Y si en algo nos tenemos que diferenciar, justamente es en la vida que vivimos, como dice el himno. Es que seamos luz, que brillemos, que seamos sal, que le demos sabor. Aún el membrillo, ustedes han comido membrillo, ese tan amargo. Aún en el membrillo le pone tantita sal, qué diferencia. Tantita sal y ya, sabe rico. Eso quiere que seamos nosotros. La gente tiene una difícil situación, una grave crisis, y nosotros llegamos como sal, y entonces puede interpretar su situación y la puede tragar, aunque sea muy dolorosa, pero ya con tantita sal. Esa amargura ya la puede pasar con más facilidad, porque nosotros les vamos a dar esa interpretación de que Dios está con nosotros y que Dios le está llamando a través de ese problema tal vez. Tenemos pues que diferenciarnos en ser luz, en ser sal y en ser conocidos y ser reconocidos pues como ciudadanos del reino, como ese reino que está en los cielos, porque nos comportamos con esa dignidad de vida, esa dignidad de vida. Recuerdo mucho cuando mi pastor me dice: tú vas a decir que eres cristiano, tienes que sacar 10 en todas tus calificaciones, si no, ni lo digas. Y hasta me mandó a cortar el cabello y me mandó a cortar las uñas, porque yo traía unas cosas horribles. Porque tú eres cristiano, pues, tienes que demostrar que tú eres luz. Está bueno. En algo nos tenemos que diferenciar, es porque nos comportamos con dignidad. Hay una dignidad de vida hacia nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que pensar con esa dignidad, que somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos redimidos, y disfrutar esa salvación. Disfrutar esa salvación. Es como cuando nos damos un baño, ahora que hace tanto calor, ¿no? Qué gusto darse un baño, qué gusto da eso. Y no nos ponemos la misma ropa sucia, ¿verdad? Tenemos esa dignidad de sentirnos limpios. Igual, en todo lo que digamos, lo que hagamos, nuestra manera de ser, nuestra forma de ser, tenemos que tener esa dignidad hacia nosotros mismos y hacia quien nos rodea. Y ponemos en eso todo el entusiasmo para lograrlo, al andar y al hablar. Porque el Señor nos acompaña para resolver todo tipo de situaciones, porque sabemos que Dios nos salva. Eso es Emmanuel. Recuerda lo que decía Isaías 7:14. Vamos a escuchar. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Dios con nosotros, amén. Y esa es la señal que le da a Dios al pueblo de Israel. 800 años antes la anuncia. Entonces la da. Ahora que estuvimos allá en Santiago, Casandajé, el domingo pasado, que la iglesia estaba cumpliendo 68 años, más o menos. Yo fui de los pastores que ellos tuvieron 20, yo fui el pastor número 10, o han tenido 20. Entonces yo soy el número 10. Y una hermana decía: nos acordamos que usted nos profetizó que esto se iba a llenar. Y no, ¿cuándo le íbamos a creer? Porque eran 10 personas o menos, yo creo. Y eso sí, muchos niños. No, cuando se iba a llenar esto. Y ayer estaba, y en ese lugar, el domingo pasado, había como 400 personas. Ya tienen 2 iglesias más estos bandidos. Y están construyendo más y compraron terreno de acá, compraron terreno de allá. Bueno, están hechos, ahí, están desatados estos hermanos, hablando del Señor. Y me llamó la atención esa perspectiva de la profecía. Como a Isaías Dios le dice: y les voy a dar esta señal. Y sí, fueron muchos años antes. Yo se las di a estos hermanos 30 años o 40 años antes. Pero siguieron trabajando, siguieron allí en la palabra, siguieron trabajando y dio fruto.
Y acá se las da el Señor a los judíos, al pueblo de Dios. Tal vez se pasó 800 años, pero ese es el plan de Él. Y ahí viene esa señal. Y viene Jesús. Y llega esa pareja. Llega José y llega María. Y llega ese bebé. Y se está cumpliendo la señal. Extraordinaria señal. Y cuando el bebé sea nacido de María y entregado a José, hay algo que hacer ahí, ¿no? Algo se le pide a este joven papá. Algunos dicen que ya estaba viejo. Bueno, yo creo que como papá era joven, es su primer hijo. Y este papá tiene que cumplir el trabajo que le corresponde, que es nombrar al hijo. ¿Cuántos papás aquí nombraron a sus hijos? A verse la mano. A la mano. Muy bien. ¿Cómo se siente eso? Nombrar al hijo. Tú te llamas así. Pablo, ¿no? Tú te llamas. ¿Qué nombre le puso a su hijo, hermano? Allá atrás. ¿Usted, Pablo? ¿Usted? Eva. Eva. ¿Y usted a qué nombre le puso? Hermano Moisés. Matías. ¿Cómo se siente nombrar al hijo? Es un orgullo, es como un poder, ¿no?, que usted tiene. Pareciera que está volando, ¿no?, en el cielo, ahí, nombrando a su hijo. Pues esto le piden a José. Sin embargo, aunque el nombre de Jesús tiene mucho uso en la cultura judía, hay muchos que se llaman Jesús, es necesario recordar que este es un nombre traído del cielo. De ahí que el ángel es el que toma cartas en el asunto. ¿Y qué le dice a José? Tú le vas a poner a este niño Jesús. Tú le vas a poner a este niño Salva Yahvé. Tú le vas a poner a este niño así. Y aunque el pequeño niño es la persona que alentará y alegrará la vida de la pareja de estos nuevos padres, implica este nombre Jesús que está para toda la tierra y todos los que en ella habitan. Jesús es dado para el mundo entero. Y porque 800 años antes del anuncio del profeta lo manifestó, indicando que este Jesús es la señal que se cumple y explica la sobresaliente presencia del Mesías en el planeta. Los judíos pensaban que era un Mesías para ellos, local, y no, es un Mesías planetario, universal. Y Dios habla. Estamos hablando, estudiando en la escuela dominical, que Dios habla. Dios siempre habla. La pregunta es, ¿le creemos? ¿Creemos lo que Dios nos dice? Como la hermana Esther que me decía ya, no, ¿cuándo vamos a creer que esto se iba a llenar? No, esto no. Este pueblo aquí todo polvoriento y todos sin fe y todos perdidos en esa negatividad, en ese pesimismo. No, ¿cuándo esto se va a llenar de la palabra de Dios? Creemos a lo que Dios dice. Dios habla. Y a veces no nos habla como quisiéramos que nos hablara, justamente. Pero Dios habla. Le creemos. Vemos el nombramiento entonces del pequeño Jesús que acaba de nacer en ese ámbito antiguo, en ese lugar antiguo de Belén. Y dentro de todas esas inquietudes habidas, tanto de José, de María, pues ¿qué niño es este que estamos teniendo acá? Tanto de los pastores, ¿no? Dentro de todas las inquietudes habidas podemos asegurarnos fe y esperanza, porque el mismo nombre ya nos está dando fe y esperanza. Salva Yahvé. Salva Yahvé. Emmanuel, Dios con nosotros. Porque se revela por medio del plan de Dios en la manifestación palpable del significado de la expresión de este nombre griego, que traduce el nombre hebreo Yeshua. Yahshua. En griego es Jesús. Yahshua sería el nombre hebreo, que significa una petición, salva Yahvé, que significa y que traduce al hebreo también después el nombre de Cristo,
Mashiach, algo así, Mesías, y significa ungido de Dios, como dice Daniel 9:25. Ahí empieza a darse esa palabra profética. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. ¿Cuándo va a pasar esto? Decían los judíos allá perdidos en la dispersión, allá esclavos de los persas, ¿no? Estaban allá. Ahí les da los tiempos. ¿Tú quieres saber cuántos? Pues estas semanas, fíjate. Les da los tiempos, son semanas de Dios, por supuesto. Y ese Mesías que es príncipe. Y también aparece la expresión de ungido de Cristo en el Salmo 2:2. Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Donde reyes y príncipes de la tierra conspiran unidos también contra Yahvé y su ungido. Porque no quieren seguir su visión, no quieren seguir su plan, no quieren seguir su criterio. Los reyes y los príncipes de este mundo tienen otras ideas, tienen otros planes. Y también va a aparecer en los evangelios, donde es llamado Cristo. Por último, el Señor Jesús es llamado Cristo en los evangelios, como Lucas 2:11, que dice: Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y así el ángel les informa a los teólogos, les informa a los grandes ingenieros allá, a los grandes científicos, a los grandes líderes políticos, a los ricachos de aquel momento, a los pastores les informa, a los pastores de Belén, y el acontecimiento de esa llegada de ese Mesías. Pero también en Juan 1:41, ¿qué dice? Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Donde le dice que el hermano de Pedro ya había comprendido que Jesús es el Cristo. Ya estaba ahí claro, toda esta visión. También Marcos lo va a decir, Marcos 8:29. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Cuando el Señor le pregunta a los discípulos si se han dado cuenta de quién es Él, y Pedro acierta en nombrarlo. Pero el Señor no quiere ser identificado en público y tiene su plan también ahí. Luego en Lucas 9:20 aparece otra vez esta misma versión que dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Y Pedro reconoce que Él es el Cristo de Dios. En Mateo, ya al final del Evangelio 27, 17 al 22, nos va a decir la perspectiva de Pilato igualmente. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman el Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelten?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. Así que también Pilato lo va a llamar Cristo al momento que se lo presenta a la turba que busca crucificar. Así que Dios habla, hermanos, pero ¿le creemos? Dios habla, todo el tiempo les está diciendo: este es el Cristo, este es el Cristo, este es el Cristo. Y por último, en Lucas, ahora que estuvimos hablando de la resurrección, en Lucas 24, 26, 27, ¿qué dice? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?
Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. El Señor resucitado ahí le explica a Cleofas el misterio del Cristo en las escrituras. Pero ¿qué es lo que le reclama? Que son lentos en creer. ¿Por qué no han creído lo que dicen las escrituras? Las señales, las promesas. Ciertamente ahora, como iglesia de Jesucristo, como iglesia evangélica, vivimos la liberación total. Nosotros y nosotras, frente a este infante Jesús, vemos el don de Dios. Así que hagamos todo lo posible por no desmerecer este beneficio tan precioso, el don de Dios. Pues se puede perder, se pierde este don de Dios si vamos arrogantes, si decimos yo ya me sé todo, yo oí a John Stott hablarme, a mí qué me puede decir nadie más. Yo oía a Luis Palau, no, si yo tomé un cafecito con él, a mí qué me puede decir alguien más. Y ya no queremos escuchar a veces la voz de Dios. Se puede perder ese beneficio si estamos en arrogancia o si estamos fríos, si está en esa frialdad nuestra vida. Porque si éramos dignos de castigo al haber llegado completamente dañados cuando el Señor nos rescató y dañando a nuestro alrededor, hoy al haber entrado en la presencia de la salvación es para que lo valoremos y con muy grande gratitud y no regresar a las andadas del rumbo pecaminoso. Que no puede ser que habiendo escuchado la palabra del Señor nos regresemos. Un hermano que tuve que visitar allá en Santiago Casandejé, un diácono que hacía 30 años, desde que yo dejé de ir, ya no había buscado ir a la iglesia, se había alejado de la iglesia. ¿Y dónde está el hermano tal? No, ya ni viene. ¿Pero cómo? ¿Y cómo ya no viene? Tan activo y tan animado y tantas cosas que él estaba haciendo. Ya no viene, ya hasta dejó la fe. ¿Cómo que dejó la fe? Le digo. Pues allá vamos, les puse yo a buscarlo al hermano. Y hablábamos con él. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué está en esta situación? 30 años y ya no regresó usted a la casa del Señor. Pues ¿qué espera? Pues otros 30 años nos contesta. Y entonces no puede ser. Ya estuvimos hablando. Total que terminamos a lágrimas todos ahí llorando. Y yo espero que hoy el hermano esté reuniéndose otra vez en la iglesia. Porque puede pasar eso. Regresar a las andadas del rumbo pecaminoso. Habiendo tenido tan grande salvación, habiendo tenido tan grande bendición, después como que ya no escuchamos la voz de Dios. Ya no lo creemos lo que nos está diciendo. Sin embargo, con la vida de Jesús sabemos que hay muchos bienes y que nos son entregados gracias a su generosidad. ¿Qué tipo de bienes? Y aparece aquí otra indicación de las gratas noticias que nos trae la lectura del Evangelio. Lo primero es como dice el ángel, nuestra salvación viene por la destrucción del pecado. Esa es una gran cosa, la destrucción del pecado. Porque Él salva de los pecados a todo el mundo. Lo segundo, por la certeza de la resurrección de Jesucristo y su permanencia al lado nuestro por el Espíritu Santo. ¿Sentimos al Espíritu Santo, hermanos? Esa pregunta yo tengo que hacérmela todo el tiempo. ¿Sentimos al Espíritu Santo? Porque Él tiene que cambiar lo que sentimos. Él tiene que cambiar lo que hay en la desesperanza del mundo, lo que hay en la apatía del mundo, lo que hay de malestar. El Espíritu Santo lo cambia. El Evangelio de Mateo no nos va a hablar entonces de un Mesías que venga a combatir por medio de una guerra física. No nos habla de un Mesías que viene a combatir en ese momento, en ese tiempo, y viene a hacer la guerra. Ni que venga a liberar al pueblo judío de la opresión sufrida bajo el imperio romano. Y vaya que era una opresión.
ni mucho menos nos dice que este Mesías le va a dar su merecido a todos los criminales, a todos los ladrones, a todos los falsificadores, a todos los que han hecho asesinatos. El Mesías se los va a justiciar. No nos dice eso, sino que se nos da la noticia de algo mucho más importante: la liberación de nuestros pecados. La liberación de nuestros pecados. Y en el Evangelio, los acontecimientos del nacimiento, del ministerio y de la muerte y resurrección de Jesús, ese es el anuncio universal del plan de Dios y de su obra destinada al salvar al mundo, que ofrece perdón a quienes se arrepienten y se vuelven a Dios en Cristo, y proclaman la esperanza de una vida eterna y resucitada más allá de la tumba, en una liberación total. ¿Cómo podemos saber que somos pueblo de Dios? Si escuchamos su voz y venimos a Él arrepentidos. Si escuchamos su voz y venimos a Él con lágrimas, proclamando esperanza de vida eterna. Hermanos, estamos ante la mirada de Dios. Dios nos está viendo, estamos ahí todo el tiempo. Estamos ante el plan de Dios. Esto que está pasando en Antioquía es plan de Dios. Estamos ante la visión de Dios. Porque no solamente es Israel pueblo suyo, sino toda la tierra y los que en ella la habitan, y todos los que nos acercamos para recibir su reconocimiento. Tenemos que acercarnos al reconocimiento de Dios. De esta manera el ángel da a comprender, cuando explica a José toda la situación, que quien está realmente naciendo es el mismo Hijo de Dios, y que aquí se nos está hablando de un rey celeste, pero también completamente hombre. Por ello es tan necesario el término evangelio, para anunciar con dignidad el plan de Dios. Porque perdonar pecados es parte de este oficio mesiánico. Es esa gran noticia que tenemos que ir a compartir. Y dependiendo cómo la vayamos a compartir, porque si compartimos, el Señor te perdona. No, pero tengo muchos problemas. Sí, bueno, sí, a lo mejor te perdona. No, pero estoy deprimido. Pues tal vez te perdona, no sé. Si vamos con esa actitud, llevando el Evangelio, pues no, ¿verdad? Adelante, anímate, Dios te perdona, Dios te salva, Dios te bendice. Así lo he hecho conmigo, así lo he hecho en mi vida. Pero pues si mi vida es toda una vida de apatía y de 30 años de no volver a buscar al Señor, entonces yo no puedo proclamar ningún evangelio. Porque perdonar pecados es parte del oficio del Señor. Y de acuerdo a esto, ¿qué quiere decir evangelio? Es una palabra que viene de romanos y de griegos. El término evangelio hacía referencia a los anuncios de la ascensión al trono de un emperador, o al nacimiento o a la mayoría de edad de su heredero, o a actos o decretos imperiales destacados. Entonces tocaban la trompeta y venía el que daba esa noticia, ese evangelio. Y es por ello que en Mateo el vocabulario relativo al evangelio se usa de Jesús, pues como un soberano, como este hijo de este Dios eterno. Y ya el profeta Isaías completó gran parte de la información para darnos cuenta de quién se trata, al entrar en la descripción de los nombres del Señor Jesús. No nada más es Jesús y Emmanuel. Va a decir Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Gloria a Dios.
¿Qué hicieron con Isaías cuando él dio esta señal? Lo persiguieron, lo maltrataron, no querían escuchar nada. Al colmo llegó su actitud de Isaías para que lo vieran hablar la palabra de Dios, que se desnudó a ver si así podían verlo. Y dijeron, este es tu profeta loco. Y lo partieron con una sierra de carpintero. Ya, estamos hartos de él. Somos pueblo de Dios, hermanos. ¿Qué nos hace pueblo de Dios? Si escuchamos la voz de Él diciendo, ven, ven, ven sin tardar. Isaías anuncia la manifestación visible del Mesías, quien según Mateo viene llegando en la persona de Jesús, ungiéndolo no solo de este nombre, sino de toda la plenitud de nombres que un ser celeste como Él puede tener. Y que cuando conocemos de cerca la obra pastoral y sacerdotal y la obra magistral e histórica del Señor, cuando estuvo entre los que lo vieron, nos percatamos apenas de la enormidad, de su enormidad, pero dando fe que esto es cierto. Es por eso que tenemos que dignificarnos en nuestra pastoral fraternal. Esto es lo que tenemos que hacer. En conclusión, es entonces que la pastoral fraternal con Jesucristo se manifiesta dignamente si es para edificación de los que Dios ha llamado. Entonces sí, estoy cumpliendo mi misión pastoral. Si edifica a la gente. Si yo voy con alguien y le digo, llénate más de odio, sí, tienes razón, odia, desprecias. Sí, es cierto, tenemos que ir todos enojados. Eso no es pastoral fraternal, eso no es nada. Eso es estar pensando igual que el mundo. Yo tengo que dar la palabra de Dios aún para aquel que no cree que esto es posible y edificarlo. Y Dios busca que seamos reconocidos para lo mejor, porque llevamos el nombre del Señor en lo profundo de nuestra identidad. Porque la salvación de los pecados es por la presencia real de Jesús en nuestra vida. Se tiene que ver esa presencia de Jesús en nuestra vida. Porque el nombre cristiano evangélico es un estandarte para el anuncio del evangelio. De que sí es posible este plan maravilloso. Al ir cuando Él está en cada vida individual. Es posible que Dios te bendiga. Mira, Dios me ha bendecido. Es así que la presencia del Señor es la determinación con que vamos a darle un beso santo a quien está lastimado. O vamos a abrazar al que está sin refugio. O vamos a ser amigos del que está perdido. O vamos a amar al que ha sido olvidado. O todo junto. Pues Dios está con nosotros. No en contra de nosotros. Dios está con nosotros, no está ajeno a nosotros, porque siempre estamos en su presencia y acompañados. Amén.